No sé exactamente en qué momento mi hijo dejó de verme como madre y empezó a verme como un estorbo. Tal vez fue poco a poco, en los pequeños detalles, en las cenas en las que apenas me dirigía la palabra, en los cumpleaños en los que el gracias salía más por educación que por cariño. O quizás fue cuando conoció a Olivia. Me esforcé por agradarle, lo juro. Nunca quise ser ese tipo de suegra amarga. Siempre creí que mi papel era acoger, no disputar espacio. Pero hay gente que no quiere ser acogida. Olivia me miraba como quien ve un peso que hay que quitar de la sala, y con el tiempo, su mirada se volvió silencio. Luego, desprecio. Y Octavio, bueno, él se fue dejando llevar. El día en que me echó fue seco, sin escándalo. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo esa frase helada que hasta hoy parece resonar dentro de mí. Aquí no hay espacio para ti. Y yo, que pensaba que era solo una fase, que él iba a darse cuenta de lo que pasaba, simplemente recogí mis cosas. No tenía muchas, en 1980. Realidad. 2 maletas, algo de ropa, unos portarretratos que ya nadie miraba. Salí sin decir una palabra. Caminé despacio hasta la esquina, con las piernas temblorosas y el corazón como un vidrio rajado a punto de estallar. Todavía recuerdo el sonido de la puerta cerrándose tras de mí, sin siquiera un cuídate o ve con Dios. Era como si hubiera dejado de existir. Cuando llegué a la pensión, la habitación olía a humedad y soledad. La cama crujía y la luz del techo parpadeaba como si estuviera cansada de funcionar. Me senté en el borde, abracé mi bolso y me quedé allí, quieta, mirando a la nada. El silencio me devoró de una forma que nunca había sentido. Siempre fui del tipo que aguanta en silencio, que resuelve, que sigue adelante a pesar del dolor. Pero ese día, esa noche, fue distinto. Me sentí vacía, como si hubiera vivido toda mi vida solo para ser descartada. Me quité los zapatos, me acosté sin cambiarme de ropa y por primera vez en años lloré como una niña. Un llanto feo, entrecortado, doloroso, de adentro hacia afuera, porque no era solo el rechazo de mi hijo. Era el luto por una vida entera que creí que tenía sentido. Me quedé mirando el techo tratando de entender en qué fallé. ¿Será que mimar demasiado realmente arruina? ¿Que amar demasiado asfixia? Recordé cuando vendí mi antigua casa para ayudar con la entrada de la que compartíamos. Recordé mi cocina, el olor del frijol con ajo, los dibujos de Valentina pegados en la nevera. Todo eso tenía mi sudor, mi historia, y aún así, fui tratada como una huésped indeseada. La verdad es que hasta ese momento había aceptado todo en silencio. Pero acostada en ese colchón delgado, con el corazón hecho pedazos, algo cambió dentro de mí. Tomé el bolso, saqué la carpeta donde guardaba los recibos de la venta de la casa y empecé a releerlos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré por debilidad, lloré por rabia. Y esa rabia, extrañamente, me hizo levantarme. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador de la pensión. Me senté en la cama con ese sabor amargo en la boca, pero con una claridad que hacía tiempo no sentía. Tomé un café ralo y demasiado dulce en la cocina compartida. Me puse la misma ropa arrugada de la noche anterior y fui a buscar un abogado. Recuerdo que mis manos temblaban mientras le explicaba todo al muchacho de la recepción. Me escuchaba con atención, anotando en un bloc, y cuando terminé, me miró y dijo con calma: «Usted tiene derecho. Sí, vamos a congelar el inmueble y notificar formalmente». Asentí. No era venganza, era respeto. Por primera vez en mucho tiempo, quería ser tratada con un mínimo de justicia, y no estaba dispuesta a irme como si no hubiera dejado media vida allí. Salí de la oficina con una copia de la notificación en la mano, y lo confieso, con algo de miedo por lo que vendría. No me era fácil enfrentar. Nunca fui de confrontar, mucho menos a mi propio hijo, pero necesitaba hacerlo. Caminé hasta su casa, y con la mano firme, entregué el sobre a la empleada del portón. No pedí entrar, no lloré, solo entregué y di la vuelta. Mis pasos fueron más firmes en ese regreso. Era como si estuviera recogiendo pedacitos de mí que quedaron esparcidos a lo largo de todos esos años. En el camino me senté en una banca para respirar. Fue entonces cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre con un tono familiar.
Me giré y vi a Clara, una vieja amiga de los tiempos de fábrica, con la misma sonrisa amplia de siempre, solo que ahora rodeada de arrugas. Clara me abrazó como si los años no hubieran pasado. Nos quedamos ahí, paradas en la acera, un buen rato, hasta que me tomó del brazo y dijo que no me dejaría sola. Fuimos a su casa, un lugar sencillo, pero lleno de vida. Me sirvió café recién hecho, pan con mantequilla, y me escuchó como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Mientras hablaba, sentía mi cuerpo desarmarse. Por primera vez, pude decir en voz alta todo lo que había tragado durante años. Hablé de la muerte de mi esposo, de las noches sin dormir cosiendo para pagar el colegio, de las veces que escondí mi tristeza para no pesarle a nadie. Clara no decía mucho, pero su mirada me acogía, y eso ya era todo. Era más de lo que recibía en la casa que ayudé a construir. Ella me ofreció una habitación y dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Al principio, dudé. Pensé que estaba molestando, como siempre me hicieron sentir. Pero Clara fue firme. Ya cargaste el mundo sobre tus hombros. Ahora deja que alguien cargue un poco por ti. Me emocioné. Esa noche dormí en su casa, y no soñé con tristeza por primera vez en semanas. Poco a poco, fui recuperando el aliento. Clara me llevó a la peluquería del barrio, me animó a retomar mis tejidos, e incluso me inscribió en un grupo de lectura de la biblioteca comunitaria. Y fue allí, entre libros y personas desconocidas, donde empecé a recordar quién era, además de madre. Porque ser madre fue todo para mí, pero había olvidado que antes de eso, yo era mujer, yo era Graciela. Con el tiempo, ese grupo de lectura se volvió mi refugio. Todos los martes por la tarde me ponía mi vestido floreado, me pasaba un labial clarito y caminaba hasta la biblioteca con una ansiedad bonita, de esas que uno siente cuando va a ver a alguien querido. Allí nadie me conocía como la mamá de Octavio o la suegra de Olivia. Allí yo era solo Graciela, la señora que leía con emoción y sabía contar historias antiguas como si hubieran pasado ayer. La coordinadora del grupo, una chica llamada Rafaela, un día me preguntó si no quería ayudar como voluntaria. Dijo que muchas ancianas tenían vergüenza de admitir que no sabían leer bien y que, con mi manera tranquila, quizás yo podría ayudarlas. Dije que sí en el acto, porque por primera vez alguien me estaba viendo por lo que yo era, y no solo por lo que podía dar. Fue por esa época que empecé a pensar más seguido en Valentina. Me acordaba de cómo me abrazaba por la espalda, de las preguntas que hacía cuando cuidábamos las plantas del patio, de las tardes en que me pedía que le contara historias de la época de la radio. El recuerdo de su carita era lo que más dolía, porque, en el fondo, yo sabía que ella no tenía culpa de lo que pasaba. Un niño percibe cuando cambia el ambiente en casa, pero no sabe cómo reaccionar, y sentía, desde lo más profundo, que ella debía estar confundida, tal vez hasta con nostalgia. Pero, ¿cómo acercarme sin causar más problemas? Yo no quería guerra. Solo quería ser recordada. Solo quería que mi nieta supiera que su abuela todavía existía y que la amaba como siempre. Entonces Clara, siempre más práctica que yo, sugirió que escribiera. Escribe una carta para ella, para él también si quieres, pero escribe a tu manera, sin reproches, sin rencor, solo para recordarle quién eres. Eso me golpeó fuerte. Nunca fui de poner sentimientos en el papel, pero había tanto atorado dentro de mí que parecía que mi cuerpo lo pedía. Compré un cuaderno simple, de tapa dura roja, y una tarde lluviosa empecé a escribir. Hablé de mí, de la niña que vendía dulces en la escuela, de la joven viuda que aprendió a arreglar enchufes sola, de la madre que vendía almuerzos en la puerta para pagar clases de refuerzo. Conté todo, sin adornos, sin dramatizar. Solo conté, y terminé con una frase que salió sin pensar, pero que parecía resumirlo todo. No quiero nada más que respeto, y el derecho a seguir siendo abuela. Entregué la carta en la portería de su casa, del mismo modo que hice con la notificación, sin esperar, sin exigir, solo la dejé allí. No recibí respuesta de Octavio, ni un mensaje, ni una llamada, pero algo pasó días después que me dejó sin aire. Volvía de la biblioteca cuando vi a una niña sentada en la puerta de la casa de Clara. Era ella, era Valentina.
pelo recogido en una cola de caballo alta, mochila tirada al lado y esa misma mirada curiosa de cuando era pequeña. Se levantó al verme, sin saber si correr o quedarse. Y yo me congelé. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse por la garganta. Caminé hacia ella con las piernas temblorosas y solo dijo: «Abuela, ¿puedo quedarme contigo un rato?» No necesité más. Eso era lo que había esperado durante tanto tiempo. Entramos en silencio. Le preparé un café con leche como le gustaba cuando era pequeña y cortamos unas rebanadas de pastel que Clara había hecho el día anterior. Valentina miraba a su alrededor, curiosa, como si descubriera un lugar nuevo, y al mismo tiempo tratara de recordar si ya había estado allí antes. Se sentó a la mesa, abrió la mochila y sacó un sobre arrugado. Era mi carta. Dijo que la leyó a escondidas, que lloró y que ya no podía seguir fingiendo que yo no existía. Dijo que me extrañaba desde el día en que me fui, y que la casa se volvió diferente después, más fría, más dura, que su madre siempre decía que así era mejor, pero que ella sabía, en el fondo, que algo andaba mal, y que, aunque no entendiera todo, quería estar conmigo. La abracé ahí mismo, con un nudo en la garganta y el pecho lleno de cosas que ni siquiera podía explicar. En los días siguientes, empezó a visitarme con frecuencia. A veces venía después de la escuela, otras los fines de semana. Traía dibujos, historias, preguntas. Pasábamos horas sentadas en la terraza, hablando de todo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Clara, que era pura risa, se volvió casi una abuela postiza para ella también. Las tres formamos una especie de burbuja, un lugar seguro, donde nadie tenía que justificarse demasiado. Sentía que estaba recuperando algo que nunca debería haberme sido arrebatado. Y al mismo tiempo, notaba cuánto Valentina también necesitaba ese regazo. Era una niña dulce, pero con una mirada triste, contenida, como quien vive todo el tiempo de puntillas para no molestar. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Fue en uno de esos atardeceres, con el sol entrando débilmente por la ventana del salón, que me preguntó si yo creía que estaba mal sentir rabia hacia los padres. Eso me tomó desprevenida. Respiré hondo antes de responder. Le dije que la rabia solo era una señal de que algo dentro de ella pedía atención, que lo importante era no tragársela sin entender. Ella se quedó en silencio, mirando al suelo, y luego soltó: «Mamá no deja que hablemos mucho de ti. Dice que eres pasado». Aquello fue como un puñetazo, pero no quise alimentar rencores. Solo le dije que yo no era pasado, que mientras ella quisiera, yo siempre sería presente. Y ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. Me abrazó de lado y se quedó allí, recostada sobre mí, como si ese gesto fuera la respuesta que necesitaba para un montón de preguntas que aún no sabía formular. Por supuesto, a Olivia no le gustó nada enterarse de las visitas. No tardó en llegar el primer intento de alejamiento. Recibí una llamada del colegio diciendo que alguien había hecho una denuncia de que yo estaba recogiendo a la niña sin autorización. Me quedé en shock. Nunca saqué a Valentina de ningún lado. Ella venía por voluntad propia. Fui hasta la escuela, hablé con la directora, mostré fotos, mensajes, todo. La mujer me escuchó, comprensiva, pero dijo que lo mejor era formalizar las visitas para evitar problemas. Salí de allí con una mezcla de indignación y tristeza, pero también con una decisión tomada. Si era necesario garantizar por la vía legal el derecho a ver a mi nieta, entonces iba a luchar por eso con todas mis fuerzas. Y esta vez, sin bajar la cabeza. Busqué nuevamente al abogado. Le expliqué toda la situación, desde la carta hasta las visitas de Valentina y los intentos de sabotaje de Olivia. Me orientó a presentar una solicitud formal de regulación de convivencia. Dijo que, siendo una abuela presente y con vínculo afectivo comprobado, tenía derecho a ver a mi nieta. Y eso hicimos. Reuní todo: mensajes, notitas, fotos, hasta los dibujos que ella me daba. Cuando el proceso llegó a Octavio, no respondió de inmediato, pero pocos días después me llamó. Su voz era diferente, cansada, algo insegura. Dijo que quería hablar, que tal vez había dejado que las cosas se le fueran de las manos. Confieso que mi corazón se aceleró al oír su voz.
pero no podía dejarme llevar solo por la emoción. Ya me habían herido demasiado por confiar sin límites. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro, en un día nublado que parecía combinar con nuestro estado emocional. Octavio llegó cabizbajo, con ojeras profundas y el peso de quien no duerme bien desde hace días. Comenzó pidiendo disculpas. Dijo que no sabía que la carta le iba a remover tanto, que pensaba que estaba protegiendo a su familia, pero que terminó destruyendo lo que quedaba de la nuestra. Habló de arrepentimiento, de la frialdad de Olivia, de la distancia que sentía con su hija. Dijo que se sentía un extraño dentro de su propia casa. Yo escuché, sin interrumpir. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba sin ese tono automático, a la defensiva. Cuando terminó, dije lo que necesitaba decir, que perdonar no era olvidar, era reconocer, y que, si realmente quería reconstruir algo conmigo, tendría que empezar por respetar mi derecho a existir en la vida de Valentina. Octavio se quedó en silencio un rato, moviendo el vaso de vidrio como si eso le ayudara a ordenar los pensamientos. Finalmente, dijo que lo entendía y que estaba dispuesto a formalizar ese derecho. Me sorprendió. No esperaba que se diera tan fácilmente, pero también sabía que no se trataba solo de mí. Se trataba de su hija, de lo que ella quería y de lo que necesitaba. Unos días después, firmamos un acuerdo en el cual mi derecho a convivir con Valentina quedó garantizado por ley, y al salir del registro civil, con el papel en la mano, sentí un alivio tan grande que lloré allí mismo, en la acera, como quien se quita de encima un peso que ha cargado por años. No estaba ganando dinero, no estaba recuperando una casa, pero estaba conquistando algo que el dinero no puede comprar. El derecho de amar a mi nieta sin ser tratada como una intrusa. Renuncié a la parte económica de la casa. El abogado incluso trató de argumentar que podía luchar por la mitad, ya que había contribuido con la entrada y vivido allí por años. Pero le dije que no quería seguir cargando el recuerdo de ese lugar como una guerra. Prefería salir con las manos limpias, la conciencia tranquila y la dignidad intacta. Valentina lo sabía, y en un gesto que nunca olvidaré me dijo: «Tú me elegiste, ¿verdad, abuela?» Y yo respondí que sí, 1000 veces sí. La volvería a elegir, todas las veces que hiciera falta, porque una casa se puede construir de nuevo. Pero el vínculo que tenemos, ese nadie lo puede quitar. Y fue entonces cuando entendí, mi historia no era de pérdida, era de renacimiento, era sobresalir herida, sí, pero sin dejar que la herida me definiera. Con el tiempo, mi nombre comenzó a circular entre otras señoras de la comunidad. Una le contaba a otra que yo ayudaba con lectura, con escritura, con paciencia. Gente que apenas sabía firmar su nombre, ahora me buscaba con un cuadernito en mano y esperanza en los ojos. Me convertí en voluntaria oficial de la biblioteca. Todos los jueves, la sala del fondo se llenaba de voces suaves, de manos arrugadas temblando sobre lápices y hojas de papel, y de historias que nunca antes habían sido escritas. Y yo allí en medio, enseñando letra por letra, viendo cómo se les iluminaban los ojos como si descubrieran un idioma nuevo. Tal vez lo era. El idioma del yo puedo, del yo valgo, del yo aún estoy aquí. Era demasiado hermoso de ver. Y más hermoso aún era notar que, ayudándolas a ellas, yo también me estaba sanando. A Valentina le encantaba verme enseñar. A veces se sentaba en un rincón de la sala, dibujando o simplemente observando en silencio. En otras ocasiones, traía una amiga del colegio y ayudaba con los ejercicios. Era como si ese lugar se hubiera vuelto un pedacito nuestro en el mundo. Yo veía en ella la semilla de la sensibilidad que quizás nunca tuvo espacio para brotar dentro de la casa de sus padres. Y ella me veía como mucho más que la abuela que hacía tortas. Me veía como alguien viva, activa, importante. Un día me entregó un cuaderno con la tapa bordada a mano y dijo: «Quiero que escribas tu historia aquí, para que ninguna otra abuela sienta que debe callarse». Aquello me desarmó. Abracé ese cuaderno como si fuera un trofeo. Era más que un regalo. Era un símbolo, una señal de que, a pesar de todo, yo había dejado un legado. Empecé a escribir en ese cuaderno poco a poco, sin prisa, como quien va recogiendo recuerdos con cuidado.
Escribía con letra firme, a mi manera, como aprendí de niña. Contaba sobre las madrugadas frías en el mostrador de la panadería, sobre las crisis de asma de Octavio cuando era pequeño, sobre el vestido azul que cosí a mano para mi primer y único baile. Escribía y lloraba, pero era un llanto bueno, de alivio, como si cada palabra puesta allí fuera una piedra, menos en la espalda. Clara decía que ese cuaderno iba a terminar convirtiéndose en libro. Yo me reía, pero en el fondo pensaba, ¿y si lo fuera? ¿Y si una mujer, en algún rincón de este país, lo leyera y decidiera levantarse de la cama? Ya habría valido la pena, porque nadie debería envejecer sintiendo que ya no importa. Fue en esa etapa cuando Olivia intentó una vez más sabotearlo todo. Inventó que yo estaba manipulando a Valentina, que le estaba llenando la cabeza en contra de sus padres. Incluso llegó a buscar un abogado para intentar anular el acuerdo judicial. Pero esta vez, yo no estaba sola. Valentina fue firme. Grabó un video diciendo que quería seguir conviviendo conmigo, que se sentía segura y acogida en mi presencia. Octavio, para mi sorpresa, la apoyó. Dijo que Olivia necesitaba dejar de tratar todo como una amenaza, que tal vez el problema estaba más en su forma de ver el mundo que en lo que realmente estaba ocurriendo. Fue la primera vez que vi a mi hijo defenderme, desde que ella entró en su vida. Y aunque aún existía un abismo entre nosotros, aquello fue como una grieta de luz atravesando una pared oscura. Después de eso, Olivia se alejó un poco. No sé si por vergüenza, por orgullo o por estrategia. Pero dejó de atacar. Y eso, por sí solo, ya fue un alivio. Valentina empezó a dormir en casa de vez en cuando, y en esas noches me sentía completa. Hacíamos palomitas, veíamos películas antiguas, y a veces me pedía que leyera en voz alta los fragmentos del cuaderno. Decía que le gustaba mi voz, que sentía que, cuando yo leía, el mundo se detenía un poco. Yo no sabía que tenía ese poder. Nadie me lo había dicho antes. A veces, todavía me despertaba en mitad de la noche preguntándome si todo aquello era real. Pero lo era. Lo sentía en su contacto, en las notitas dejadas por la casa, en los mensajes de voz que me enviaba cuando solo quería decir que me extrañaba. Un día, llegó del colegio con los ojos brillando y dijo que iba a presentar un trabajo sobre alguien a quien admiraba. Pensé que hablaría de su profesora favorita o de alguna activista famosa, pero no. Dijo que iba a hablar de mí, que contaría cómo su abuela, aun habiendo sido echada de su casa, no dejó de amar, ni de enseñar, ni de vivir, que demostraría que la fuerza no tiene que ver con gritar o golpear la mesa, sino con seguir de pie, incluso cuando todo indica que uno debe caer. Me escondí en el baño para llorar, porque durante tantos años pensé que había fallado, que todo, mi esfuerzo había sido en vano, pero ahí estaba mi nieta, diciéndole al mundo que yo era un ejemplo. Y eso valía más que cualquier diploma, cualquier medalla, cualquier reconocimiento que pudiera soñar. El día de la presentación llegó y fui en secreto, a pedido de ella. Me senté en las últimas filas del auditorio de la escuela, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Valentina subió al escenario con un papel doblado en las manos y la cabeza en alto. Cuando empezó a hablar, mi vista se nubló. Hablaba de mí con un cariño, una claridad que parecían de adulta. Contó sobre las noches en que yo enseñaba a otras señoras a leer, de los pasteles que hacíamos juntas, de las cartas que escribí en el cuaderno rojo. Dijo que me había convertido en una inspiración para ella y que, si algún día era madre, quería ser una mezcla de ella misma y de mí. El auditorio quedó en silencio. Solo se oía su voz temblando en el micrófono y en algunos momentos los sollozos de quienes no pudieron contener las lágrimas. Yo era una de esas personas. Después de la presentación, varias madres vinieron a hablar conmigo. Algunas me abrazaron sin decir nada. Otras dijeron que se sintieron conmovidas, que recordaron a sus propias madres o abuelas. Una me dijo: «Usted me dio valor para visitar a mi madre después de años». Volví a casa con el corazón tibio, lleno. Clara me esperaba con té de manzanilla y una mirada que lo decía todo. Apenas podía hablar. Solo me senté, me quité los zapatos y dejé que el cuerpo descansara. Era como si, después de tanto tiempo siendo solo resistencia,
yo también pudiera ser acogida. Y entendí, allí en ese sofá con olor a lavanda, que la historia que se escribe con amor nunca se pierde. Puede que sea olvidada por unos, borrada por otros, pero siempre encuentra la forma de volver, aunque sea a través de la voz de una nieta de 15 años, con luz en los ojos. Poco a poco, lo que antes era herida se fue convirtiendo en cicatriz. No es que haya olvidado todo lo que viví, ni de lejos, pero aprendí a mirar hacia atrás sin romperme. Cuando alguien en el grupo de la biblioteca me pregunta cómo empecé a dar clases, lo cuento de forma resumida, sin entrar en los detalles más dolorosos. Digo que fue después de un giro en la vida, que perdí algo, pero que gané otra cosa en su lugar. Y a veces veo en los ojos de esas mujeres el mismo cansancio que un día yo cargué. Entonces sonrío y digo, seguimos vivas, ¿no? Entonces siempre se puede volver a empezar. Y es verdad, en cada clase, en cada notita que recibo de las alumnas, siento que reconstruí mi casa, no una de ladrillos, sino una hecha de afecto, de propósito y de coraje. Valentina ahora escribe en el mismo cuaderno rojo que un día me regaló. Dice que quiere contar su propia historia también, para recordar todo con claridad cuando sea mayor. A veces me muestra fragmentos, otras veces los guarda en secreto. Lo respeto. Nos encontramos todos los sábados en la biblioteca y después almorzamos, juntas. Creamos nuestros propios rituales, pequeñas tradiciones que le dan sentido a las semanas. Octavio todavía se va acercando poco a poco. Me llama de vez en cuando, me manda noticias, pregunta por su hija. No sé si algún día volveremos a tener la relación de antes. Quizás ni siquiera debamos. Pero ya no siento ese vacío en el pecho cuando escucho su voz. Siento paz, porque ahora sé que quien define los límites de mi amor soy yo. Y eso, para mí, ya es una libertad que nadie puede quitarme. El otro día, recibí una invitación para dar una pequeña charla en una escuela pública de la región. Querían que hablara sobre alfabetización de adultos y cómo eso puede transformar vidas. En ese momento, pensé en rechazarla. Me dio ese miedo en la boca del estómago, como si no fuera suficiente. Pero Valentina me tomó de la mano y dijo, «Abuela, tú cambiaste mi vida. Ahora ve y cambia algunas más». Y fui. Entré en el aula con las piernas temblando, pero la cabeza en alto. Conté mi historia sin adornos, tal como fue. Hablé de la pensión con Mo, de la notificación judicial, de la carta, de la biblioteca. Hablé con verdad. Y cuando terminé, hubo silencio. Ese tipo de silencio que pesa, hasta que alguien aplaudió, luego otro, y otro más. Cuando me di cuenta, toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. Nunca imaginé vivir algo así. En el camino de regreso a casa, me senté en el autobús con el corazón tan lleno que sentía que iba a flotar. Miré por la ventana y vi la ciudad pasar, los rostros apurados, los edificios grises. Pero dentro de mí, era como si todo tuviera color. Pensé en todo lo que había vivido, en aquella frase que me expulsó de la casa de mi hijo, en cómo me sentí invisible, inútil, desechable, y en cómo, de alguna forma que ni yo entiendo del todo, logré salir adelante, no con gritos ni con escándalos, sino con presencia, con persistencia, con amor. Y me di cuenta de algo simple, pero que lo cambió todo para mí. A veces, cuando la vida nos cierra una puerta, no es para dejarnos afuera, es para empujarnos hacia donde siempre debimos estar. Después de aquella charla, recibí más invitaciones de asociaciones de barrio, grupos de madres, pequeñas iglesias. Nunca cobré un centavo. Iba porque quería, porque sentía que mi voz, esa que un día silenciaron en mi propia casa, ahora encontraba eco en otros rincones. Y cada vez que contaba mi historia, alguna mujer venía a abrazarme al final. Algunas lloraban, otras simplemente decían «gracias». Era como si todas estuviéramos cansadas de tragarnos el llanto, de ser tratadas como invisibles. Y cuando me vi allí, con casi 70 años, siendo escuchada, valorada, recordada, entendí que el tiempo no me derrotó, solo me esperó. Esperó a que me mirara de nuevo con cariño, a que dejara de verme solo como la madre de Octavio, como la viuda de Antonio, y pasara a verme como Graciela, completa, capaz,
Claro que hay días difíciles, hay mañanas en que el cuerpo duele, en que el recuerdo del pasado pesa más de lo debido. Pero en esos días, miro la nota que Valentina dejó pegada en la nevera. Tú eres la raíz de mi valentía. Y entonces respiro hondo, tomo mi café y sigo adelante. Porque ahora tengo hacia dónde ir. Tengo quien me espere. Tengo sentido. La herida se volvió cicatriz, y la cicatriz se volvió historia. Y toda historia, cuando se cuenta con verdad, tiene el poder de sanar a quien la escribe y a quien la escucha. A veces me sorprendo pensando si mi madre, allá atrás, se sintió como yo me sentí alguna vez, sola, descartada. Tal vez sí, tal vez no. Pero si hay algo de lo que estoy segura es que, mientras yo esté viva, ninguna otra mujer cerca de mí va a pensar que su vida se acabó solo porque alguien dijo que ya no tiene nada más que dar. Valentina empezó a hablar de la universidad. Dijo que quería estudiar psicología, entender la mente humana, ayudar a la gente herida a reconstruirse. Me emocioné tanto que no pude responder en el momento. Cuando lo logré, le dije que ya lo hacía, sin necesidad de diploma, que ya era puente, ya era abrazo, ya era refugio. Pero, claro, la animé. Le dije que estaría con ella en todo. Y cuando dijo que quería estudiar cerca de mi casa para seguir durmiendo aquí los fines de semana, casi lloré. Porque era eso. No estaba conmigo por obligación ni por lástima. Me elegía. Y eso era tan sanador, tan poderoso, que me hizo entender de una vez por todas que nada, absolutamente nada de lo que me pasó, fue en vano. Una de esas noches, sentadas en el sofá con una manta en las piernas y una taza de té en la mano, me preguntó si yo creía que las personas cambiaban. Pensé antes de responder. Le dije que algunas sí, pero que la mayoría solo muestra quién es realmente cuando la vida aprieta, y que a veces necesitamos alejarnos para poder ver eso. Se quedó pensativa y luego dijo, quisiera que papá también cambiara, ¿sabes? Él lo intenta, pero parece que tiene miedo de sentir. Y lo entendí, porque Octavio era así desde pequeño. Sentía mucho, pero lo guardaba todo hasta explotar. Le dije que dar tiempo también era una forma de amar, y que a veces las personas necesitan silencio para escuchar su propio corazón. Ella asintió y me abrazó fuerte. Nos quedamos así un buen rato, sin decir nada, pero en ese silencio estaba todo. Pocos días después, Octavio me llamó diciendo que quería visitarme. Dijo que vendría solo, que no se demoraría. Confieso que mi corazón se aceleró otra vez. La última vez que había pisado ese patio fue para echarme. Clara, tan sensible como siempre, salió para darme espacio, y yo me quedé ahí, quieta, esperando. Cuando llegó, se veía más delgado, más envejecido. Traía un pastel simple en las manos y una mirada de quien no sabe bien por dónde empezar. Nos sentamos en la terraza, elogió el jardín, comentó sobre el clima, hasta que respiró hondo y dijo, si aún tienes un lugar para mí en tu vida, quiero entrar. No lloré, solo cerré los ojos y respiré, porque el perdón no es una puerta abierta, es una ventana. Y yo estaba dispuesta a abrir solo una rendija, al menos por ahora. Hablamos durante casi 2 horas. Contó que Olivia se había ido a pasar un tiempo con su madre, que Valentina estaba más firme que nunca, y que él había estado replanteándose muchas cosas. Dijo que empezó terapia, que estaba intentando ser un mejor padre. Yo escuchaba, con el corazón dividido, porque era bueno oír todo eso, pero también era difícil no recordar todo lo que dolió. Al final, me pidió que volviera a llamarlo mi hijo. Dijo que extrañaba oír eso. No prometí nada, pero cuando se fue, cerré la reja y susurré, ve con Dios, hijo mío, solo para mí, solo para ver cómo sonaba en mi boca otra vez. Y por increíble que parezca, no sonó mal. El sábado siguiente, Valentina llegó más temprano de lo habitual. Dijo que quería mostrarme algo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Abrió el cuaderno rojo y me entregó una página marcada con un clip. Empecé a leer y sentí un nudo en la garganta. Había escrito una especie de continuación de mi historia, pero ahora desde su punto de vista. Contaba cómo se sintió cuando me fui, cómo todo se volvió pesado en casa, cómo intentaba entender el silencio de los adultos y la desaparición de mi olor en las almohadas.
Era un texto sencillo, lleno de sentimientos crudos, verdaderos. Terminaba diciendo que, si algún día tenía una hija, quería que ella pudiera conocer a quien le enseñó lo que es el amor que no exige nada a cambio. Terminé de leer y me quedé allí, mirándola sin saber qué decir. A veces el amor más profundo no cabe en palabras, así que solo extendí la mano y la apreté con fuerza. Ella entendió. Nos quedamos ahí, de la mano, viendo el viento mover las cortinas de la cocina, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotras. Luego dijo: «Abuela, ¿publicamos este cuaderno?» Mi corazón se congeló. «¿Para qué?», pregunté. Y ella, con esa dulzura directa que solo ella tiene, respondió: «Para que otras niñas sepan que su abuela también puede ser una heroína». Me reí, pero fue una risa emocionada, porque en ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era nuestra. Y tal vez, de la forma más simple, realmente podía tocar el mundo. La idea del cuaderno se volvió proyecto. Valentina digitó cada página, le puso título, organizó todo con una paciencia hermosa. Me mostró la portada, la dedicatoria. Incluso pensó en incluir una parte con preguntas para que otras abuelas respondieran. Dijo que quería que fuera más que un libro, que fuera una conversación entre generaciones. Llevamos el material a la biblioteca, se lo mostramos a Rafaela, que se emocionó al instante. Dijo que conocía una imprenta comunitaria que podía ayudarnos con la primera tirada. Y así fue. En menos de 2 meses, Raíces que hablan estaba impreso, con nuestro nombre en la portada y el corazón latiendo fuerte detrás de cada página. Cuando recibí el primer ejemplar en las manos, temblé. Era como sostener un pedazo de mi alma, cosido con todo lo que viví, sufrí, enfrenté y sobreviví. El lanzamiento fue sencillo, pero lleno de significado. Preparamos una mesa en la biblioteca, con flores y pastelitos de maíz. Vinieron vecinas, alumnas, madres del colegio de Valentina, gente del barrio que solo me conocía de vista. Cada una que tomaba el libro me daba un abrazo como si ya me conociera de años. Y, de alguna forma, sí me conocían, porque toda mujer que ha sido callada, dejada de lado, ignorada o desacreditada, lleva un poco de Graciela dentro, de sí. Al final del día, cuando guardé los libros que sobraron, sentí una paz que nunca había sentido antes. No era euforia ni alegría exagerada. Era solo una calma deliciosa, una sensación de misión cumplida. Había contado mi historia, y al hacerlo, había hecho las paces conmigo misma. Hoy, cuando me despierto temprano y escucho el ruido del portón abriéndose, ya sé que es Valentina llegando con alguna novedad, algún dibujo o simplemente con ganas de recostarse en mi regazo. Y yo la recibo, con amor, con café recién hecho y con el regazo que ella sabe que nunca le faltará. A veces trae a su padre. Octavio aún es un hombre en construcción, pero ahora me mira a los ojos con más firmeza y menos culpa. Hablamos poco de lo que pasó, y quizás sea mejor así. Algunas heridas cicatrizan mejor en el silencio. Lo importante es que viene. Y cuando vuelve a llamarme mamá, aunque sea de vez en cuando, siento que el puente está ahí, todavía torcido, pero siendo cruzado con cuidado. No siempre. Entiendo por qué la vida me hizo pasar por todo aquello. Aún hay días en que me despierto con el peso de los recuerdos, pero entonces miro a mi alrededor. Veo mis libros, el cuaderno rojo, las fotos de la biblioteca, las notas de Valentina, y recuerdo que todo valió la pena, que no fui vencida, que no fui olvidada, que no fui reemplazada. Yo existo, y ahora, más que nunca, hago cuestión de seguir existiendo con presencia, con voz, con historia, porque si hay algo que he aprendido es que nunca es tarde para volver a empezar, y que toda mujer que ha sido dejada atrás lleva, sin saberlo, una fuerza inmensa para reconstruirse. Solo necesita que alguien se lo recuerde. Yo tuve quien me lo recordara, y ahora yo soy ese recuerdo para otras. El otro día, una chica muy joven que acababa de ingresar al grupo de la biblioteca me preguntó cómo logré seguir adelante después de haber sido rechazada de esa forma. Me quedé un momento en silencio, pensando en la respuesta más honesta que podía dar. Y le dije, porque decidí que eso no iba a ser mi final. Ella sonrió y lo anotó en su cuaderno,
como si fuera una lección. Y quizás lo era, porque la verdad es que, cuando uno elige continuar, incluso sin saber cómo, el camino empieza a abrirse, un paso tras otro, una página tras otra, y así fue como me reconstruí, escribiendo, enseñando, acogiendo, amando, todo a mi ritmo, todo con mi verdad, sin necesitar público ni aplausos, solo con dignidad. Hoy no sé qué me depara el futuro, pero sé lo que construí con mis propias manos, con mi paciencia y con mis afectos. Si algún día este cuaderno llega a las manos de otra mujer, de otra abuela olvidada, que sepa que hay salida, que el dolor no tiene por qué ser un lugar donde quedarse, que puede convertirse en puente, en escalón, en impulso. Y si Valentina continúa con este legado, incluso después de que yo ya no esté, entonces todo esto habrá valido aún más la pena, porque al final no fue solo una historia de superación, fue una historia de presencia, de renacimiento, de alguien que, cuando le dijeron que ya no había espacio, respondió con silencio, con fuerza y con amor. Mi nombre es Graciela, y ahora, por fin, volvió a tener un lugar en el mundo.